Aldo. Muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos con Francisco Guanacune para hablar sobre el tema y la problemática, pues, la crisis que continúa entre Ecuador y México. Así que bienvenidos a Política y Poder. Gracias, Francisco, por participar en el programa. ¿Cómo estás? Nos acompañas desde Francia, de París. ¿Dónde te encuentras? Desde París, en el distrito 13, cerca de la Biblioteca Nacional, aquí a 250 metros, que está junto al Sena. Muchas gracias, Norman, por tu gentileza de invitarme a decir algunas palabras esta tarde en Perú. ¿Qué ocurrencia? En realidad, para los que todavía no lo conocen, Francisco, pues estudió economía aquí en el Perú, luego tiene estudios de posgrado en una prestigiosa institución de Francia, así que él es especialista en varios temas, entre los que incluye política y economía, entre otros. Así que, Francisco, ¿cómo se ha vivido el tema de la captura, básicamente la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México en París? ¿Ha tenido rebote en Europa? ¿Ha habido algunas noticias? ¿Cómo se ha vivido este tema allá en Europa de la crisis entre Ecuador y México? La repercusión ha sido inmediata, no han sido necesarios muchas horas, mucho menos días. La prensa europea, increyendo, ampliamente ha ventilado lo que sucedió en la embajada de México en Quito. Ahora, ha tenido repercusión en la prensa, vespertinos como Le Monde, periódicos de prestigio como El País, The Guardian y otros, italianos también, están profundizando cada vez más las diversas aristas, las consecuencias de esta crisis diplomática con revetes eminentemente políticos, ¿no? Personalmente, ¿qué reacción te produjo esta actitud tan poco común, evidentemente, del gobierno Noboa para romper básicamente pues el principio de inviolabilidad de las sedes y misiones diplomáticas, el principio del derecho de asilo diplomático, entre otras instituciones muy arraigadas y respetadas en el derecho internacional? Sí, sorpresa y consternación. Hay un orden a nivel internacional. Hay un orden a nivel internacional. El asilo es una institución humana. Es una categoría que es reconocida por el Estado que da el asilo a quien se le solicite el asilo. El señor Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, se encontraba en la embajada y a través de una escalada, a partir de una escalada que se produjo por declaraciones del presidente López Obrador, interpretadas, ¿no? A su manera por el presidente Noboa, el presidente Noboa tomó una decisión a todas luces sorpresiva que rompe y que aísla en muchas formas a un país tan querido como Ecuador. ¿Hay precedentes de este actuar del gobierno ecuatoriano? ¿Se ha visto en algún momento en la historia moderna, por lo menos, de situaciones similares? Bueno, se habla que en Nicaragua, se menciona que en Nicaragua sucedieron cosas similares hace algunos años, en el 2009. En algunos países incluso han habido incursiones en países que se encuentran en situaciones de guerra permanente, de inestabilidad, no solo a nivel interno, sino a nivel regional. Esto hay precedentes, sin duda. A nivel histórico podemos encontrar el ingreso por la fuerza de la embajada de la Guardia iraní a la embajada estadounidense a fines de los 70, y la crisis de los rehenes, cuando el presidente Jimmy Carter, ¿no?, se encontraba en la Casa Blanca. Hay precedentes. Ahora, en nuestra región,
La verdad, en América del Sur no hay precedentes no, en los últimos Perfecto, tiempos. No. perfecto. ¿Cómo crees, cuáles van a ser las consecuencias en todo caso prácticas para la gente común de Ecuador y para los mexicanos? ¿Tiene relación, Ecuador con México tiene alguna relación comercial fuerte? ¿No es tan estrecho? ¿Son interdependientes? Normalmente cuando situaciones similares pasan entre países que son muy interdependientes, efectivamente también el impacto es mucho mayor, quizás en sentido de que eh, irrumpe pues el orden normal de comercio y de interacción que puede haber entre los ciudadanos entre ambos países, ¿no? En este caso, Ecuador con México, ¿cómo están en términos comerciales? Bueno, Ecuador es un socio menor a nivel comercial de México y la balanza comercial es superavitaria para el lado mexicano, es evidente. No es una cantidad faraónica de millones de dólares los que van y vienen entre México y Ecuador. Ahora, pero había un gran potencial y ese potencial fue percibido por los ecuatorianos y sobre todo desde que la Alianza del Pacífico cobró vida. Correcto. Lo que estaba en juego, por lo que está en juego finalmente en estos momentos es estaba la firma del Tratado de Libre Comercio con México, que estaba en estudios, que fue rechazado por México porque Ecuador pedía la inclusión de la banana y los camarones, cosa que los mexicanos consideraron que no se debía incluir, puesto que esto iba a perjudicar a intereses en el estado, en Sinaloa, por ejemplo. Bueno, pero esto estaba en trabajo. Bueno, esto se ha detenido y esta era la condición sine qua non, el Tratado de Libre Comercio con México, para el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico como un miembro a carta cabal. Esto se ha detenido por el momento. Se ha detenido Correcto. por el momento. Ahora, por otra parte, a nivel económico, esto, lo comercial y lo financiero en el corto plazo, van por cuerdas separadas de lo diplomático y lo político, que son los espacios donde la crisis ha cobrado vida. Pero a nivel comercial y financiero las cosas no veo por qué van a haber obstáculos mayores. Yo creo que a México no le perjudica, a Ecuador le preocupa, o sobre todo las consecuencias en el corto plazo no se harán sentir, eran las consecuencias en el mediano y largo plazo donde Ecuador sentía que podía encontrar un espacio, un escenario de acción que lo favorecería desde el punto de vista económico y comercial, económico, comercial y financiero, ¿no? Claro, comprendo. Claro, definitivamente a futuro imagino que los inversores mexicanos que quieran invertir en Ecuador y viceversa, pues van a tener que recurrir seguramente a un tercer país para poder hacer las gestiones, ¿no? Porque al romper relaciones diplomáticas, eso implica en términos prácticos que no va a haber misión diplomática ni de México en Ecuador ni de Ecuador en México, lo cual sin duda va a ser una barrera ya alta para aquellos que quieran invertir en ambos países, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Este es el punto, más allá del problema que va a tener a nivel jurídico Ecuador. Los argumentos que esgrime el gobierno ecuatoriano para justificar el ingreso a la embajada son argumentos que, de mi punto de vista, no soy un especialista, no soy un diplomático, de mi punto de vista, no tienen el peso suficiente para el argumento que una embajada, que es un espacio, digamos, hasta podemos decir soberano, porque es una prolongación de un país en otro, un Estado soberano en el sentido que es el Estado el que se encuentra ahí, el que tiene el poder sobre todos los demás, ahí.
y Correcto. nadie... Bueno, ahí hay discusión sobre el nivel del grado Siempre. para algunos, las embajadas y misiones diplomáticas son inviolables, pero no soberanas, que es un concepto distinto. Pero bueno, en el tema de sanciones, accionar de los gobiernos de la comunidad internacional, eh, ¿cuál crees que pueden ser algunas de las sanciones que se le puede dar? Porque supongo que la comunidad internacional tendrá que reaccionar con algún tipo de medidas, por lo menos, para evitar que cualquier país a futuro intente hacer algo similar, ¿no crees? No, seguro, seguro. Esto va a tomar, esto va a ir en escalera. Por lo pronto va a haber, hay una reunión de la CELAC convocada Uh -huh. por la presidenta hondureña que preside actualmente ¿no? el colectivo latinoamericano y caribeño, Uh -huh. ahora, y centroamericano, perdón. Después ha habido una posición firme de la OEA, lo que no es poca cosa. Uh El -huh. secretario general Almagro se ha manifestado a través de un documento. La Hay una Unión Europea también lo ha hecho, entiendo yo. la Unión Como Europea conjunto. lo ha hecho el domingo pasado ya, lo ha Uh -huh. hecho. Entonces, yo creo que la situación es clara y es clara. Esto viene en escalada. Yo no sé, lo que puede haber, lo mínimo que, según los expertos, se puede exigir al Ecuador es el restablecimiento de la situación anterior al acto. Algunos Perfecto. dicen que se pida disculpas y que se devuelva al asilado al país que le había concedido el asilo. Perfecto, perfecto. Aprovecho tu presencia aquí para ver también cuál es la mirada que ustedes tienen o que hay actualmente de la situación política en el Perú. Brevemente, quizás, cómo está siendo percibido nuestro gobierno, la clase política peruana afuera, o no es un tema que despierta mucho interés en la prensa o en los medios internacionales en Europa. Es una lástima que la imagen que proyecta nuestro país no sea siempre una imagen positiva. Es una pena que cuando vemos un programa, una emisión en la televisión, por ejemplo, en la cadena LCI en Francia, lo que viene a colación son los escándalos de corrupción o los relojes suizos de la presidenta Dina Boluarte, y no nos llega una imagen positiva de nuestro país. Perfecto. Evidentemente, lo que nos enrostra a los peruanos que residimos aquí en Europa, en los distintos lugares, es esta imagen que nos llega a través, no solo a través de la televisión, sino a través de los medios alternativos, de las redes sociales, en fin. Correcto. Pero es negativa. La verdad hay mucha preocupación en el país. Periódico español se ha publicado, creo que los artículos concernientes al Perú y América Latina son de libre acceso, la gente los puede consultar y pueden darse cuenta bien de lo que se dice sobre el Perú. Francisco, te agradezco y te comprometo a ver si en otra ocasión hablamos sobre tu experiencia, pues, como peruano profesional que migra a un país desarrollado y se desarrolla profesionalmente, estudia en las universidades europeas y luego se queda ahí a aportar a ese país. Y hoy sabemos que hay un número significativo de jóvenes graduados de los colegios o de la universidad que están fuera del país y evidentemente hay una diáspora otra vez de talentos, como ocurrió hace Así es. algunas décadas atrás. Y bueno, a ver, te comprometo para hablar sobre ese tema en algún momento. Te agradezco por tu tiempo, tus palabras finales. Muchas gracias, Norma. Solo decirte que aquí en las comunidades latinoamericanas, en particular la peruana, está conformada por peruanos como yo, que nacieron en el Perú y que viven en Europa. Pero hay otros peruanos que han nacido aquí, que son hijos de peruanos y que aman al Perú, tanto como nosotros, y que también podrían servir a nuestra patria. La prueba es este jugador, La Padula, ¿no? Que La hijo Paula. de peruano con italiano,
hay toda una Oliver un Sonet también tipo de diáspora. Dinamarca, entiendo. Exactamente, El caso creo más que son reciente. 5 los que juegan. Exactamente, yo creo que a esos peruanos hay que mirarlos cada vez más de cerca, porque son gente que puede aportar desde el lugar en el que se encuentran, ¿no? Desde su propia dinámica. Muchas gracias. Magnífico. Francisco, ha sido un gusto, un honor que estés bien allá en Francia y bueno, pues te agradezco por participar del programa y seguiremos hablando sobre el punto que acordamos. Que tengas un buen día. Cuando gustes, un fuerte abrazo. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muy buenos días. Chao. Muy bien, ha sido con ustedes Francisco Guanacune, peruano, valioso, profesional que radica en Francia. A todos los que nos siguen, si les interesa este tipo de programas, por favor suscríbase para seguir produciendo más de esto. Muchas gracias, muy buenos días.